¿Alguna vez te has preguntado cómo se pinta una pieza nueva desde cero para que quede con acabado de fábrica? Hoy les traigo algo muy bacano. Vamos a pintar la tapa frontal nueva de una Yamaha Big Wheels. Acá les voy haciendo un unboxing mientras les cuento cómo me llegó este trabajo. Esta pieza es de una amiga que tuvo una caída y se le partió la tapa anterior. Al principio yo le había dado el valor del arreglo, pero ella consiguió la tapa original y nueva en un excelente precio. Si no estoy mal, le costó unos 95.000 pesos directamente en Yamaha. Venían dos opciones, una versión normal y otra que traía soportes, y ella escogió la que traía soportes, la cual nos va a ayudar bastante al momento de pintarla y manipularla durante todo el proceso. Así que aproveché para grabar todo el proceso, desde la preparación hasta el acabado final, para que vean cómo se trabaja una pieza nueva desde cero y cómo lograr un resultado con brillo de taller profesional, incluso pintando desde la sala de tu casa o en un tierrero como el mío. Porque no tengo cabina de pintura, pero con buenos materiales y técnicas se puede lograr excelentes resultados. Empezamos con la matizada de la nueva pieza, es un paso muy importante. Aunque la tapa venga nueva, siempre tiene una capa lisa de fábrica. Hay que lijar y abrir los poros plásticos y permitir que todo lo que apliquemos después como base para plásticos y pintura se adhiera correctamente. En este punto utilizo la lija 400, haciendo un lijado suave y uniforme, sin dejar zonas brillantes. Esta lija tiene un grano ideal para generar la rugosidad justa, no dejando marcas profundas, y permite que la base se adhiera con firmeza sin dañar la superficie del plástico. Ahora vamos a comparar cómo se ve una pieza que ya fue matizada frente a una que todavía no ha sido lijada. Si se fijan, la pieza que ya fue matizada tiene un acabado opaco y uniforme, mientras que la nueva sin lijar conserva ese brillo liso de fábrica. Ese brillo es justamente lo que no queremos, porque si alguna zona queda así, la pintura o la base no va a tener una buena adherencia y con el tiempo pueden levantarse. Por eso, antes de continuar, siempre es importante revisar bien toda la superficie. Yo utilizo una linterna para verificar que no haya partes brillantes o zonas sin lijar. Con la luz se nota fácilmente cualquier reflejo. Cuando toda la pieza se ve completamente opaca, sin brillos ni zonas lisas, ya podemos pasar tranquilos al siguiente paso. Pero antes de aplicar la base para plásticos, es importante hacer una buena limpieza. Durante el lijado, el plástico se carga eléctricamente de forma positiva y eso hace que atraiga polvo, pelusas o pequeñas impurezas del ambiente, incluso si visualmente parece limpio. Por eso en este punto utilizo un trapo húmedo con alcohol isopropílico para retirar todo ese material y al mismo tiempo ionizar la superficie y neutralizar la carga estática. Sencillo pero fundamental, porque si dejamos que la pieza quede con residuos o electricidad estática, la base puede levantar motas o imperfecciones que después se notan en la pintura. Una vez limpia y libre de carga, la pieza queda lista para recibir la base de adherencia para plástico. Esta base, también conocida como promotor de adherencia, es fundamental porque permite que la pintura se agarre correctamente al plástico, evitando que con el tiempo se levante o se descascare. En mi caso lo aplico con pistola, pero también se consigue en aerosol, que es muy práctico si trabajas en casa o no tienes compresor. Es muy importante aplicar capas delgadas y uniformes, sin cubrir totalmente la pieza. La idea no es pintar, sino dejar una película transparente que ayude a la adherencia. Normalmente con una o dos pasadas suaves es suficiente. Luego se deja reposar de 10 a 15 minutos para que haga un buen anclaje antes de aplicar la base de color o la pintura. Este paso parece pequeño, pero marca la diferencia entre un trabajo que dura poco y uno con acabado profesional. Una vez la base para plástico ya está seca al tacto, después de unos 10 a 15 minutos pasamos a aplicar la base de pintura o base de color. En este punto es importante mantener una buena técnica de aplicación, movimientos cortos, firmes y constantes, sin detenernos en un lugar para evitar acumulaciones o escurridos. La idea es ir cubriendo la pieza poco a poco, asegurándonos de que cada pasada se sobreponga ligeramente a la anterior, logrando así una capa pareja y uniforme. En este caso a la pieza se le aplicaron dos capas de base, dejando entre 10 y 15 minutos de secado entre cada una. Lo que buscamos con esta base no es brillo, sino generar grosor necesario para luego lijarlo y dejar la superficie perfectamente lisa antes de aplicar la pintura. Una base bien lijada es la clave para obtener un acabado de pintura mucho más parejo. Reviso toda la pieza con una linterna para asegurarme de que la aplicación haya quedado uniforme. Este paso es importante porque con la luz puedo notar fácilmente las zonas donde la base quedó más delgada, con poca cobertura o con alguna marca de rociado. La idea es que toda la superficie tenga el mismo aspecto parejo, sin partes translúcidas ni acumulaciones. Como pudieron ver, aceleré el secado con una pistola de calor. Eso ayuda bastante cuando el ambiente es frío o húmedo, ya que tarda bastante en evaporar los solventes. Eso sí, hay que hacerlo con cuidado. Una pistola debe mantenerse a una distancia prudente, entre unos 30 a 40 centímetros, y moviéndolo constantemente para evitar recalentar o ampollar la base. Si se elija una base que todavía está húmeda por dentro, el papel de la lija puede taponarse, levantar la capa o incluso arrugar la superficie, lo que obligaría a volver a aplicar la base desde cero.
Por eso antes de lijar siempre es conveniente tocar la pieza, debe sentirse totalmente seca y firme al tacto, sin sensaciones pegajosas ni tibia. En este punto estoy lijando con una lija grano 500, buscando dejar la superficie completamente lisa y pareja para la aplicación de pintura. Mientras lijo voy retirando el polvo con un trapo húmedo y acelerando el secado con una pistola de calor, verificando constantemente con la linterna cómo va quedando la superficie. Lo que busco es lograr una textura uniforme y sin brillos, señal de que la base quedó perfectamente preparada para recibir la pintura y asegurar un acabado final limpio, parejo y con apariencia profesional. Ahora sí pasamos a la aplicación de la pintura y les confieso que al arrancar cometí un pequeño error, olvidé ponerle la tapa del vaso de la pistola. Esto provocó un pequeño desorden al inicio, pero cuando me di cuenta lo corregí al instante y continué con el proceso sin mayor inconveniente. Para comenzar con el pintado siempre arranco por los bordes y contornos de la pieza. Esto ayuda a cubrir primero las zonas más difíciles y evitar acumulaciones o chorreados en las partes curvas. Una vez están bien cubiertos los bordes, paso a las superficies más planas aplicando la pintura con movimientos cruzados, primero de forma horizontal y luego vertical, para lograr una cobertura pareja y sin líneas marcadas. Mantengo la pistola a unos 15 a 20 centímetros de distancia con una presión constante y un avance fluido. Las capas que aplico son finas, de modo que el grano de la pintura se vaya emparejando poco a poco sin saturar la superficie. En total apliqué 4 capas de pintura utilizando una pistola con boquilla 1.3 y una presión de aire de 30 psi que me da una atomización fina y un acabado parejo. Esta presión de aire está dentro del rango ideal para aplicar pintura. Normalmente se recomienda entre 25 y 32 psi dependiendo del tipo de pistola y la densidad de la pintura. Yo utilicé una densidad de 1 a 1, que no es más que por cada parte que se utilice de pintura sería una igual de disolvente. En mi caso trabajo con una pistola convencional que requiere un poco más de presión para lograr una buena descomposición del material. Si la presión es muy baja, la pintura no se atomiza bien y puede salir gruesa o con textura, generando el famoso piel de naranja. Por el contrario, si la presión es demasiado alta, la pintura se seca en el aire antes de llegar a la pieza, lo que produce una superficie áspera y sin brillo, además de desperdiciar material. Por eso, esos 30 psi son un punto ideal medio. La pintura sale suave, se asienta de forma pareja y deja una capa uniforme. Otro detalle importante es que la presión debe medirse con el gatillo apretado, ya que ahí es donde se obtiene la presión real del trabajo. En este punto, mientras estaba aplicando la pintura, me ocurrieron un par de imprevistos. Cayeron 2 gotas de agua sobre la superficie recién pintada. Esto pasa más seguido de lo que ustedes piensan, especialmente cuando el compresor acumula humedad en el tanque o la manguera, o si el ambiente tiene alta humedad. Al notar las gotas, detuve el trabajo de inmediato, ya que si se sigue pintando encima, las gotas pueden formar un ojo de pez o burbujas, arruinando el acabado. Además, el ambiente del trabajo influye mucho. Si el día está muy húmedo o hay corrientes de aire, es recomendable cerrar el espacio y utilizar un extractor con ventilación controlada para evitar que el polvo, pelusas o gotas se mezclen con la pintura fresca. A veces también pueden caer partículas del techo o del entorno. Por eso, antes de pintar, siempre es bueno humedecer el piso con un poco de agua, así se asienta el polvo y no se levanta con el aire del compresor. Claro, eso sería lo ideal, pero en mi caso no cuento todavía con esas condiciones, ya que estoy trabajando prácticamente en un tierrero y eso hace que sea un poco más complicado mantener el ambiente totalmente limpio. Aún así, trato de hacer lo mejor posible con lo que tengo, limpiando bien, controlando el aire y manteniendo todo ordenado. Este tipo de detalles me motivan porque son parte de lo que quiero ir mejorando con el tiempo. Mi meta es lograr un espacio más cerrado y preparado donde pueda pintar con mejores condiciones y alcanzar un acabado cada vez más profesional. Después de terminar con la aplicación de las capas de pintura y dejar que se asienten por unos minutos, paso a verificar la condición del acabado con una linterna. La luz me ayuda a detectar si hay zonas con poca cobertura, diferencia de tonos o algunos pequeños defectos en la superficie. Este paso es clave antes de aplicar el barniz porque cualquier imperfección que dejemos aquí se va a notar aún más con el brillo del barniz. Llegamos a una de las partes más importantes del proceso, la aplicación de barniz. Acá es donde realmente se define el brillo, la profundidad del color y el acabado profesional de la pieza. Para este paso utilizo una pistola con boquilla 1.4 que es ideal para aplicar barniz ya que permite una buena atomización del producto. En mi caso aplico 4 capas de barniz y muchos podrían pensar que es demasiado, pero lo hago por una razón. Quiero lograr mayor durabilidad y resistencia en el acabado y además dejar suficiente material para poder matizar y pulir después, obteniendo este efecto espejo que tanto busco. Trabajo con una presión de 30 psi que me da un equilibrio justo entre buena atomización y control del material. Con esta presión el barniz se nivela muy bien sobre la superficie, evitando el exceso de textura. Entre capa y capa dejo pasar unos minutos, lo suficiente para que el barniz se asiente y no se mezcle en exceso con la siguiente aplicación.
Las dos primeras capas que aplico son más ligeras para asegurarme que tenga una buena base de adherencia y las dos últimas un poco más cargadas buscando ese brillo profundo y continuo. Durante la aplicación es normal que caigan algunas pequeñas impurezas o partículas del ambiente, especialmente en espacios abiertos como el mío, que no cuentan con cabina de pintura. Por eso más adelante, cuando el barniz esté bien curado, mato la superficie con una lija muy fina y luego pulo con máquina para sacar cualquier imperfección y dejar un brillo completamente uniforme. Este proceso puede parecer más largo, pero marca la diferencia entre un acabado común y un acabado profesional. Además, al trabajar con buenas marcas de barniz, el brillo que se obtiene no solo es más intenso, sino que se mantiene en el tiempo sin opacarse fácilmente con el sol ni con los lavados. A diferencia de la pintura, el barniz es más pesado y tarda más en asentarse. Por eso, si cargamos demasiado la pistola o pasamos muy despacio, es fácil que se formen chorreados o escurrimientos. Otro detalle importante es no apresurarse entre capas. Si se aplica la siguiente sin dejar secar la anterior, el disolvente queda atrapado dentro del barniz y luego pueden aparecer burbujas, blanqueos o zonas con aspecto hervido. Por eso siempre dejo un tiempo prudente entre capas, dependiendo del clima, unos 10 a 15 minutos para que el material asiente correctamente. También es importante mantener limpia la pistola durante todo el proceso. A veces, si el barniz empieza a secarse en la boquilla, puede alterar el abanico y pulverizar o generar rociado irregular con goticas. Yo suelo limpiar la boquilla de la punta de la pistola con un trapo remojado en thinner para no solamente limpiar, sino también tener una buena atomización de esta misma. Algo que no se debe pasar por alto es la iluminación. Bajo una buena luz se puede detectar fácilmente los inicios de chorreados o zonas secas. Por eso siempre mantengo a la luz una linterna y verifico con la luz reflejada cómo se está comportando el barniz a medida que lo voy a aplicar. Otro aspecto que vale la pena mencionar son los defectos que pueden aparecer durante o después de aplicar el barniz y cómo evitarlos. Uno de los más comunes es el ojo de pescado, que se presentan cuando el barniz se abre o forma pequeños cráteres en la superficie. Esto suele pasar cuando quedan residuos de grasa, silicona, cera o desengrasantes mal evaporados antes de pintar. Otra precaución muy importante es con el agua. Si por algún motivo, ya sea por la humedad en el aire, una gota del compresor, incluso una salpicadura del entorno, le cae agua al barniz recién aplicado, se va a reaccionar de inmediato. El resultado suele ser una marca con forma de elipse o de anillo, donde el barniz se abre o cambia su textura dejando un parche opaco o con un borde marcado. Y cuando llega a ocurrir este suceso, lo peor es que hay que esperar a que se seque por completo el barniz, lijar y volver a barnizar. Entonces esto es uno de los que tenemos que tener más cuidado de que nos vaya a caer agua, lluvia o por cualquier otro motivo que nos pueda salpicar a la tapa. Ya estoy para aplicar la cuarta y última capa de barniz, la que realmente define el brillo final de la pieza. En esta etapa procuro moverme con calma y mantener una pasada uniforme sin detenerme demasiado en un solo punto para evitar chorreados. El objetivo es dejar cada capa bien nivelada con un brillo profundo y continuo. Una vez termino de aplicar esta última capa, dejo reposar la pieza unos minutos sin tocar ni mover nada. Eso permite que el barniz que está en el aire o las partículas de suspensión se asienten o se dispersen, evitando que se peguen a la superficie recién pintada. Durante este tiempo aprovecho para verificar con una linterna el estado final del acabado, observando que no haya zonas secas, manchadas o irregulares en el brillo. Con la luz se alcanzan a notar algunos puntos negros y pequeñas suciedades en la superficie, algo completamente normal cuando se trabaja al aire libre y sin una cabina de pintura. Son impurezas del medio ambiente que se adhieren al barniz fresco, pero no hay problema, esas imperfecciones las vamos a corregir en el siguiente paso. Durante el proceso de matizada y pulido, donde la superficie quedará totalmente lisa y brillante como un espejo. Después de la revisión visual, dejo que la pieza seque por completo durante al menos 24 horas. Ese tiempo es fundamental para que el barniz cure correctamente y adquiera toda su dureza y transparencia. En este momento se pueden apreciar todavía más los puntos e imperfecciones que se habían mencionado anteriormente, las cuales ya vamos a entrar a corregir. Pero pueden ver el resultado que obtuvimos, que es una pieza totalmente cubierta con un excelente tono, una excelente aplicación de barniz, la cual vamos a mejorar todavía más. Para el matizado, que es un paso fundamental para eliminar esas pequeñas imperfecciones que mencioné antes, como polvo, pelusas o marcas del ambiente,
y preparar la superficie para el pulido final tipo espejo. Para hacerlo utilizo las lijas de agua grano 2000 y 3000 que son lo suficientemente finas para nivelar sin dañar el barniz. Comienzo con la 2000 usando agua limpia y movimientos suaves siempre en una sola dirección. La idea no es quitar el brillo por completo, sino nivelar la superficie y eliminar cualquier partícula o textura que haya quedado. Como pueden ver, la pieza se va matizando, se va colocando mate y me va mostrando cuáles son los espacios donde está requiriendo más lija para poder corregir todas estas pequeñas imperfecciones. Después paso la lija 3000 que deja el acabado mucho más fino y uniforme, prácticamente satinado. Este grano suaviza las marcas que puedo dejar la 2000 y dejando la superficie pulida sin riesgo de dañarla. Durante todo el proceso voy limpiando constantemente con un trapo húmedo y revisando con linterna para asegurarme de que el lijado sea parejo sin dejar zonas más opacas que otras. Es importante no insistir demasiado en un solo punto, ya que podríamos atravesar el barniz y dañar el trabajo. Una vez toda la pieza tiene ese aspecto mate parejo, sin brillos aislados, ya está lista para usar el pulido y abrillantador final, donde realmente se revela el efecto espejo que estamos buscando. Con la pieza ya completamente matizada y pareja, pasamos a nuestro último paso, que es el pulido y abrillantado final. Aquí es donde realmente se logra el efecto espejo, donde el reflejo se ve nítido y profundo, tal como sale de fábrica o incluso mejor. Comienzo utilizando la pomada de corte tipo 1, que es un grano grueso. Esta sirve para eliminar las micro rayas que quedaron del matizado con la lija 3000 y empieza a elevar el brillo del barniz. Trabajando por secciones pequeñas, aplicando poca cantidad de producto y manteniendo la máquina de pulidora con movimientos constantes sin quedarme mucho tiempo en un mismo punto para evitar sobrecalentamiento y quemar el barniz. Una vez termino esta primera pasada y el brillo empieza a notarse, se empieza a ver también ese efecto espejo que les estaba diciendo. Para darle el paso al pulimento, paso 2 de grano fino. Este se encarga de perfeccionar el acabado, eliminar cualquier microimperfección del corte anterior y dando una terminación mucho más limpia y profunda. Aquí el brillo se ve con mucha más claridad, con una textura suave al tacto y una gran sensación de profundidad en el color. Después de todo este proceso, el resultado es una pieza completamente transformada, con brillo de espejo, tacto sedoso y un acabado profesional, incluso habiéndolo trabajado en un entorno al aire libre y sin cadena de pintura. En este video que ya viene a continuación, les muestro con una lámpara cuál es el resultado real, que se puede ver cómo se queda, casi que se puede sentir el tacto, que queda completamente lisa esta pieza. Quedó muy bonita. Y recuerden, si tienen algún arreglo que desean hacer, pueden cotizar conmigo, les dejo toda mi información. Y si les gusta el video, den me gusta, suscríbanse y ahí estamos hablando. Chao. Bueno, y va a haber mucho más contenido como este de mecánica también en Autorigen, para que me sigan. Chao.